Muchas gracias por esta introducción. Discúlpeme, amigos y amigas, porque puedo entender español un poco, pero no hablar y dar un charla. Por eso tengo mi gran amigo, Upekshimati, muy gran amigo. So, I'm very, very glad indeed to visit this Satellite Buddhist Center. Estoy muy contento realmente de visitar este centro budista de satélite. This is our newest center, probably in the world, actually. Este es nuestro centro más nuevo, incluso en el mundo. I've been traveling around all our centers and activities in Mexico. He estado viajando todo alrededor en nuestros centros y actividades. I've been, of course, to the Mexico City Buddhist Center, Por supuesto, he estado en el Centro Budista de la Ciudad de México, then the Cuernavaca Buddhist Center, el Centro Budista de Cuernavaca, then to the Toluca Buddhist he Center, estado en el Centro Budista de Toluca and then yesterday to the Puebla Buddhist group. y ayer fui al grupo de Puebla. And now the cherry on the top of the ice cream, the Satellite Center. Y ahora la cereza sobre el pastel es el Centro Budista de Satélite. I'm not going to tell you which is the best, No te voy a decir cuál fue el mejor. maybe later. Después te lo cuento. It depends on you. Depende de ti que tanto te interese. So I was thinking, what is a center? Estaba pensando, ¿qué es un centro? What is a Buddhist center in our Triratna tradition? ¿Qué es un centro budista en nuestra tradición Triratna? Of course, it's a building. Por supuesto, es un edificio. It's a place where activities take place. Es un lugar donde las actividades toman lugar. When meditation, yoga, Meditación, Dharmachari. Yoga, estudio del Dharma. Yes, it's that. It's all of that. Es todo eso. It's where the Sangha comes together. Es donde la sangha se junta. But that's not really what a Buddhist center is. Pero esto no es realmente lo que es un centro budista. A Buddhist center is a place where a transcendental energy manifests. Un centro budista es donde una energía trascendental se manifiesta. There should be a transformative energy flowing through this center. Debe de haber una energía trascendental transformando en este centro. Flowing through this center. Perdón, manifestándose a través de este centro. I can speak enough Spanish to check on it. Creo que la mayoría puede. Of course, where did that transcendental energy first enter the world? ¿Dónde esta energía trascendental primero se inició en el mundo? It manifested in North India, Se manifestó en el norte de India, in a place called Bodh Gaya. en un lugar llamado Bodh Gaya. It's where the Buddha, the man we call the Buddha, 2,500 years ago and more, sat beneath a tree. Es donde un hombre, Siddhartha Gautama, hace cerca de 2.500 años se sentó bajo el árbol Bodhi. I just said a tree, but never mind. That tree is actually a relative of a quite common Indian tree. Ese árbol en sí es un cercano pariente de otro árbol en India. I can't remember what you call it. Ule. El ule. Yeah. El ule. Yeah. Tule. Called something or other. It's a ficus. Es un tipo de ficus. But this one beneath which the Buddha sat is called Ficus religiosa or Bodhi tree. El que se sentó Siddhartha Gautama se llama ficus religiosa o el árbol Bodhi. And as you probably all know, he'd left home because he felt he didn't understand the meaning of his life. Y como quizá ustedes saben, Siddhartha Gautama dejó su hogar porque no entendió del todo cuál era el significado de su vida. He said, here am I, a being who is conditioned. Y se decía, aquí estoy, un hombre que está condicionado. I'm born, I'm going to die. Nací y sé que voy a morir. Why am I chasing after things that are going to die or fade or go? ¿Por qué yo mismo estoy siguiendo cosas que como yo son impermanentes y también se van a ir? Why don't I look for something that does not
is not subject to change. ¿Por qué no, en lugar, estoy buscando cosas que no sean sujeto de cambio? And yes, we're told that he spent many years meditating in the jungle Se nos dice que estuvo mucho tiempo meditando en el bosque and trying to find the truth of things. tratando de encontrar la verdad de las cosas. He met with various teachers, Conoció a varios maestros, but found them unable to take him far enough. pero los encontró que no lo podían llevar suficientemente lejos. So eventually he came to that place where the Bodhi tree was. A la postre llegó a ese lugar donde estaba el árbol Bodhi, And he sat down. se sentó. Some people say he was doing the practice that you've just done. Algunas personas nos dicen que estaba haciendo la misma práctica que acabamos de hacer And he just sat and meditated. y simplemente se sentó y meditó. One account says he said, "Let flesh wither." Y un recuento dice que él mismo dijo, deja que la carne se seque, Let my blood dry up. deja que mi sangre también se seque. But I will not move from this place until I have found what I'm looking for. Pero a pesar de esto, no voy a moverme de este lugar hasta que encuentre lo que vine a buscar. And it said he was meditating for several days. Se nos dice que estuvo meditando por varios días. One morning, as the morning star rose in the sky, Y una madrugada, mientras la estrella de Venus estaba en el cielo, and enlightenment arose. el despertar depuntó. We usually talk about what he experienced in terms of three things. Usualmente se habla lo que él experimentó a partir de tres aspectos. First of all, we talk about it in terms of wisdom. Se habla en términos de sabiduría. He'd seen the truth of things. Había visto la verdad de las cosas. I'm not going to describe what that is. No voy ahora a describir lo que eso es. If you want to know, come along to classes here. Si quieres saber, ven por favor a las clases aquí. And the second aspect that arose within him was compassion. El segundo aspecto que surgió en él fue compasión. Universal compassion. Una compasión universal. Not just for human beings, but for all life. No solo para los seres humanos, sino por toda la vida. It's interesting that after his enlightenment, he's said to have stood just looking at the tree. Se nos dice que es interesante que después, inmediatamente después de su iluminación, se quedó simplemente contemplando al árbol Bodhi. This tree that had sheltered him in this most important moment in his life. Este árbol que me ha estado cobijando en este punto tan importante de mi vida. So in other words, the Buddha had a great feeling for all life. En otras palabras, el Buda tenía un gran sentimiento por todo lo que existía. But there's a third aspect, which is what I'm going to concentrate on today. Y hay un tercer aspecto que es a lo que me quiero concentrar hoy. And this is described as energy. Y esto se describe como energía. He encountered, he discovered, he manifested an energy that was without limits. Descubrió, se encontró una energía que era sin límite. You could even say the energy that is the heart of the universe. Podrías decir que es la energía que está en el corazón del mismo universo. The energy from which the universe manifests. La energía desde el cual el universo se manifiesta. And it's said that he, as it were, unified himself with that energy. Y se nos dice que él mismo se unificó con esta energía. So from that point on, he was energized by that transcendental force. Entonces, a partir de este punto, se energizó por esa misma energía. All his actions were a manifestation of that dharma. Y todas sus acciones eran manifestaciones de dharma. And that dharma is, of course, what is manifesting here in the Satellite Buddhist Center. Y Dharma es lo que se está manifestando en el centro budista de Satélite. So we shouldn't think of Dharma as just a set of teachings. Entonces, no debemos de pensar en la palabra Dharma como simplemente una serie de enseñanzas. We shouldn't think of it as a set of practices. Tampoco como una simple juego de prácticas. It's an energy that was, as it were,
unleashed in the world by the Buddha 2,500 years sino ago. como una energía que fue liberada por el Buda hace más de 2500 años. And that we ourselves can begin to participate in and cultivate. Y nosotros mismos podemos participar en ella, incluso cultivarla. So, yes, I'm very pleased indeed that another place for the manifestation of that transcendental energy has been founded here in Satellite. Entonces estoy muy contento que por fin otro lugar se ha fundado para la manifestación de esta energía. The second in the greater Mexico City area. El segundo en la gran zona urbana de México. The second of 500. El segundo centro de 500. No, 500 centers in Mexico City, there should no, be. son solo dos ahorita. No, ahorita, pero en el futuro. Ah. Eso nunca le hace a alguien pelón. Mexico City, 25 million people. La Ciudad de México con cerca de 25 millones de personas. 2 centros. ¿Apenas 2 centros? ¿Qué están haciendo? Anyway, it's a very good beginning. De cualquier forma, es un excelente principio. But we should have centers like this everywhere in Mexico City, everywhere in Mexico. Tenemos que tener centros como este donde quiera alrededor de la zona urbana de México y donde quiera en México. Because we want that transformative energy to affect many, many more people. Porque queremos esa energía transformadora afectando mucha más gente. It's the effect of this energy that the Buddha brought into the world is to transform us. La energía que trajo el Buda en el mundo es para transformarnos. I really hope those of you who've been coming here have some experience of this. Realmente espero que las personas que han estado viniendo aquí a las actividades ya tengan una experiencia de esto. You could even say it transforms your body. Incluso podrías decir que transforma tu cuerpo. Of course, if you do yoga, that's going to affect your body, yeah. Por supuesto, si haces yoga, eso va a transformar tu cuerpo. But meditation affects your body. Pero la meditación a la par transforma tu cuerpo. Because so much of our illness is psychologically generated, yeah? Porque muchas de nuestras enfermedades son derivadas de algo psicológico. Of course, not all. Por supuesto, no todas. But even those illnesses that come from viruses and so forth can be affected by a positive attitude. Y incluso esas enfermedades que derivan de los virus pueden ser afectadas por actitudes de la mente. So just in a very basic way, our meditation can affect our bodies. Entonces, en una forma básica, nuestra meditación afecta a nuestro cuerpo. Again, I hope that you've had some experience of this if you've been meditating. Espero que hayan tenido ustedes ya una experiencia de esto si han empezado a You meditar. begin to relax more. Te empiezas a relajar más. At least you begin to realize the tensions that are there in your body. O incluso, cuando menos, empiezas a darte cuenta de las tensiones que tiene ya tu cuerpo. So when you meditate, that you begin to relax those tensions. Entonces, cuando meditas, puedes empezar a relajar estas tensiones. And this is not just rhetoric. Y esto no es simple retórica. There have been objective studies of the effects of meditation on the physical health. Ha habido estudios objetivos con respecto a los efectos de la meditación en tu cuerpo. Then, of course, it affects your emotions. Por supuesto, también afecta tus emociones. So you become brighter, Te haces más claro, more joyful. más gozoso. So one of the effects of having a Buddhist center in a new place is that there are more and more people who are happier and happier. Y un efecto de tener un centro budista en una localidad es que hay más y más personas que se experimentan felices. Many years ago, I was part of a team that founded a big center in the East End of London. Hace un tiempo, yo fui parte de un equipo que fundó un centro budista en la parte este de Londres. At that time, it was a rather decayed working class area. En ese entonces era una área de clase popular que estaba en deterioro. And the center we found was in a large fire station. El centro que se fundó ahí estaba dentro de una estación de bomberos. And it had
had a fire in it. y tenía un fuego ahí. Sí, de verdad. ¿Una I was chimenea? there, you weren't. But ¿Una chimenea? no. ¿A chimney? No. Ok, Yeah. había un fuego. He doesn't believe me. But it wasn't badly damaged, but it was very deteriorated. Ah, Yeah? el fuego fue antes. Era un fuego que deterioró al lugar. So we had a team of people working to convert it. We worked together. Y teníamos un equipo de personas que trabajaban para convertirlo. Yo era parte de estas. And one day I was walking in the street, Y un día estaba yo caminando en la calle and somebody came up to me and said, "What's happening here?" y una persona se acercó a mí y me preguntó qué es lo que estaba pasando en el edificio. Suddenly I'm seeing so many people who are bright, energetic, and positive. Yeah? Dice, he estado viendo últimamente personas que se encuentran como más claras, más energetizadas, más contentas. What are you smoking? ¿De cuál fuman? But it was that transformative energy working in that team. Eso era esa energía transformadora manifestándose en el equipo. So people should start to say in satellite, what's happening here? Yeah? Y las personas deben de preguntar, ¿qué está pasando aquí? There's something different about people coming out of that building over there. Yeah? Hay algo que diferente de las personas que salen de ese edificio. So it affects your emotions, yeah? Entonces, esto afecta tus emociones, Which affects your relations with others. Huh? que afecta en sí tus relaciones con otros. So you're being transformed emotionally. Entonces, estás siendo transformado emocionalmente. Then, of course, you're transformed mentally. Y, por supuesto, estás siendo transformado mentalmente. And that, of course, is the basis for everything. Y eso, por supuesto, es la base de todo. You feel more and more in tune with the way things truly are. Estás más y más a tono de la manera que las cosas son realmente. You're less and less fooled by things. Estás siendo menos engañado por las cosas. You've more and more come to terms with the way things truly are. Estás llegando a términos con la forma en que las cosas son. And you feel a deeper and deeper connection with that transcendental energy. Y estás en más y más conexión con esa energía trascendental. And you allow it to work through you more and more. Y le permites manifestarse a través tuyo más y más. In Buddhism, we talk about a point in development called stream entry. En el budismo hablamos en un punto el que se llama la entrada al flujo. What is that flujo? ¿Qué es ese flow? It's the flow of that transcendental energy. Es ese flujo de la energía trascendental. So one is trying to transform oneself to the point at which that energy just flows through you. Está uno transformándose hasta el punto en que esa energía se manifiesta a través de uno. So yes, it transforms us as individuals, this energy. Entonces, por supuesto, esta energía nos transforma como individuos. Yes, it does it through practices, it does it through teachings, Nos lo hace a través de prácticas, a través de enseñanzas, but behind them is something much more subtle. pero detrás de todo esto hay algo mucho más sutil. It's what I'm just calling this force, this energy. Es lo que he estado llamando esta fuerza, esta energía. So yes, it affects us as individuals, Entonces, nos afecta a nosotros como individuos. but we exist in a world, in a society. Pero nosotros como tal también existimos en una sociedad And we begin to have an effect on the society around us. y empezamos a tener un efecto en la sociedad alrededor de nosotros. I'm going to give you a very small example. Voy a darte un pequeño ejemplo. In 2 months, I think it is, you're going to the polling station. En 2 meses más o menos vas a ir al lugar donde se Vote. donde votas. I'm not going to tell you what to vote because I'm a foreigner. It's not my. Y yo soy un extranjero, no me voy a atrever a decirte hacia quién vas a votar. Apparently, it's against the law for me to tell you, but Aparentemente es en contra de la ley para decirlo. but of course, the point is, make a choice. Yeah. Pero el punto que quiero hacer es haz una decisión In election. en la elección, sí. Yes. So make a choice
on the basis of, well, this energy that you're increasingly experiencing. Haz una elección en la base de esta energía que estás más y más en contacto. Of course, you know, your choices may not be as what you want finally. Por supuesto, las opciones no necesariamente son lo que tú quieres a la postre, But at least you can make the best choice possible in accordance with this energy. pero cuando menos puedes hacer la mejor opción posible de acuerdo a esta energía. Well, I think it's very important that we as citizens, as Buddhist citizens, participate. Creo que es muy importante como ciudadanos budistas que participemos. In the London Buddhist Centre, we've at times had invited all the political candidates for the local elections and asked them to tell us their views. Y en el Centro Budista de Londres, por ejemplo, hemos invitado a todos los candidatos a que vengan y nos den un recuento de la visión que tienen. And the Sangha asks questions. Y la Sangha, la comunidad, hace preguntas. And then it's up to people to make up their own minds, of course, yeah? Por supuesto, depende de cada persona hacer su propia decisión. We can, for instance, we ask them all about mindfulness. Yeah? Por ejemplo, les preguntamos con respecto a el elemento de conciencia plena, sí. Even now in Britain, all politicians know about mindfulness. Incluso ahora en Inglaterra todo el mundo sabe con respecto a mindfulness, conciencia plena. All the politicians, yeah? A todos los políticos, perdón. But of course, they may not be very mindful. That's another question. Por supuesto, tal vez ellos mismos no sean muy conscientes, pero eso es otro asunto. But they know the language. Pero cuando menos reconocen el lenguaje. And they all, they're much in favor of mindfulness. Por supuesto, están muy en favor de mindfulness. But if nothing else, that meant that they realized people care about that. Pero se dieron cuenta que las personas les importan estos temas. So anyway, what I'm saying is we have that small opportunity to influence the society around us. Entonces, con esto, cuando menos es lo que quiero decir, es que tenemos una pequeña forma de influenciar al entorno. It can go much further than that. Y puede ir mucho más lejos que esto. The more people who come in contact with that transformative energy, the more society is going to change. Entre más las personas se pongan en contacto con esta energía transformadora, más va a cambiar la misma sociedad. Again, this is not just rhetoric. Otra vez quiero afirmar, no es solo retórica. I'm talking from my personal experience in India. Estoy hablando de mi propia experiencia personal con respecto a India. I think probably most of you will know that India is dominated by a hierarchical system called caste. No sé si todos ustedes saben, pero India está todavía dominada por un sistema jerárquico de castas. Which is very rigid, probably the most extreme form of social hierarchy in the modern era. Y es muy rígido y quizá el modo de jerarquía social más estricto y rígido en todo el mundo. Everywhere has social hierarchy. En todas partes hay un tipo de jerarquía social. We have a class system still in Britain. Por supuesto, tenemos un sistema de clases todavía en Inglaterra. It's to some extent a race system. Y es basado en muchos aspectos con la raza. I don't know about Mexico. That's for you to say, not for me. Y no sé exactamente con relación a México, ustedes lo deben decir, no yo. But because it's so universal, I'm sure it's here. Pero dado que esto es tan universal, seguro también se aplica aquí. But in India, it's especially rigid and fixed. Pero en India como tal es particularmente fijo y rígido. And there's a class of people, about 18% of the population, who were considered untouchable. 18% de la población en este sistema son considerados intocables. They were not able to participate even in religious life. No se les permitía participar incluso ni siquiera en la vida religiosa. Their touch was considered polluting. El tocarlo se consideraba que poludía. So in the late 19th century, a great leader rose up from that community. A finales de 1900, a mediados de 1900, un gran líder surgió de esa misma comunidad. He was very fortunate. He was given the possibility of education in America and in the United States and in London. Era un hombre muy afortunado porque pudo adquirir una educación en Estados Unidos. And London, yeah. Y en Londres. His name was Dr. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar. Su nombre era Dr. Ambedkar.
if you like, he's the sort of Benito Juarez of India. Yeah, Si Yeah. quieren, es como un Benito Juárez de India. he really was. He had played a very similar part. Yeah, De alguna forma hay paralelos porque él tomó un lugar muy similar a él. he came from that community. Vino de esa comunidad, He got an education, se educó and he started political activity. y comenzó una actividad política. And he was noticed by the leaders of independent India. Y fue notado o resaltó a los líderes de la India independiente. And they asked him to become the first law minister of independent India. Y se le pidió que fuera el primer ministro de ley de la India moderna, Because he was a very highly educated lawyer. porque era un abogado muy educado. And they asked him to form the constitution of independent India. Y se le pidió contribuir con el fundamento de la constitución de la India independiente. Just in the next weeks, India is going to the election. Yeah, En algunas semanas incluso la misma India va a ir a las elecciones. 950 million electors. 950 millones de personas van a votar. They're all voting on the basis of the constitution formed by somebody from the lowest section of society. Todos yendo a las urnas a partir de la constitución que fue diseñada por una persona que vino de la parte más baja de la sociedad. But Dr. Ambedkar became quite disillusioned Pero el mismo doctor Ambedkar se desilusionó mucho, because although India has a wonderful democratic constitution, it's dominated by the same class interests. Yeah. y aunque India tiene una espectacular democracia basada en una constitución, sigue siendo regida por un sistema de Caste, yeah. un sistema de castas. So Dr. Ambedkar felt a deeper revolution was needed. Entonces, doctor Ambedkar sintió que había una revolución aún más profunda que era You necesaria. can change the system, Puedes cambiar el sistema, but the deeper system remains. aunque el sistema de una manera más profunda permanece intacto. So he decided he would leave the Hindu religion within which caste is embedded. Entonces, él decidió dejar la religión india donde existe el sistema de castas. And he did so in 1956 with millions of followers. Y lo hizo en 1956 con millones de seguidores. Millions and millions came Pero into Buddhism. millones y millones se hicieron budistas. So huge revolution, at least for them. Y era una gran y significativa revolución, cuando menos para ellos. And they changed very much their attitude to themselves and to their place in society. Cambiaron mucho su actitud para sí mismos y para el resto de la sociedad. They claimed a place that others denied them. Pudieron reclamar su lugar que les había sido negado. And it's had a massive effect. Y esto tuvo un masivo efecto. Personally, when I go to India for 4 or 5 months each year, Que usualmente cuando voy a India 4 o 5 meses cada año, I'm working with those people. I'm supporting those people. trabajo con esas personas, las estoy apoyando. About a third of our order members in the world are from that community in India. Un tercio de los miembros de la orden de nuestra comunidad vienen de India. And they've completely changed their lives. Y cambiaron sus vidas radicalmente. Because they've changed their minds. Yeah? Porque cambiaron su forma de pensar. Dr. Ambedkar asked, where is caste? Y el doctor Ambedkar hizo una pregunta: ¿dónde está la casta? You can't find it in the world. Yeah? No la puedes hallar como algo físico en el mundo. You can't cut somebody and find caste inside them. No les yeah? puedes cortar el brazo y ver que sale casta. Caste is in the mind. El sistema de castas existe en la mente. It's an idea. Es una idea. And he said, what mind creates, mind can undo. Lo que la mente crea, la mente puede disolver. Of course, there's still a lot of work to do. Por supuesto, todavía hay mucho trabajo que hacer. And many people are not yet touched by this. Y muchas personas no han sido transformadas por esto. But we think there are probably somewhere around 50 to 100 million Buddhists now in India. Pero pues, se puede calcular que ahorita hay alrededor de entre 50 y 100 millones de budistas en India. And I'll give you a statistic that shows you the change. Y te doy una estadística que muestra el cambio.
in the 2011 census in India showed something very interesting. El censo de 2011 en India muestra algo muy interesante. If births are natural, as it were, there's somewhat more girls than boys at each birth. Si los nacimientos fueran llevados a cabo de una manera natural, usualmente nacen más mujeres, niñas, que niños. In nature, in its wisdom, produces more girls than boys. Parece ser que la sabiduría de la naturaleza crea más mujeres que hombres. But in India, well, girls are unlucky. Pero en India parece que las niñas no tienen tanta suerte. You have to find a dowry for them, and you have to find a husband. Tienes que what's a dowry? Money that you pay. Tienes que buscar una dote y what else? And you have to find a husband. Y encontrarle un marido. So it's a big expense. Entonces las niñas son un gran gasto. And of course, there are attitudes also present. Yeah. Y por supuesto hay actitudes que también se presentan. So people try to avoid having girls as babies. Entonces las familias o las parejas tratan de evitar tener niñas. I'm very glad that we've got a little girl here. Y quiero felicitarlas que ahora dejaron que una niña naciera. So there's a lot of female infanticide. Entonces hay mucho infanticidio femenino. So in the general population, there's somewhat more boys at birth than girls. Entonces, en la población general hay más niños que niñas. Pero among Buddhists, it's what nature naturally produces. Pero cuando menos con los budistas es lo que la naturaleza naturalmente quiere producir. I've made my argument. Disagree if you like. Ya hice mi argumento de cómo transformó el budismo esto. Si no están de acuerdo. As a very, very evident proof of the change that it makes in people's lives. Entonces es una actitud muy probada y bajo el censo que es una actitud que ha sido cambiada a partir de la mente. My friends are delighted when they have a girl. Mis amigos budistas están deleitados cuando tienen una niña. They make sure they're as well educated as the boys. Y se aseguran que estén tan bien educadas como los niños. In fact, these days they're a bit better educated. Pero de alguna manera parece ser que ahora están más educadas ellas que ellos. So yes, we're trying to transform the world around us. Por supuesto, estamos tratando de transformar el mundo alrededor de nosotros. By giving people the tools to change their mental attitudes. Dándole a las personas las herramientas para cambiar sus actitudes. So this center is a center for revolution. Entonces, este es un centro para revolución. It's an attempt to create the circumstances under which people can have an ethical mentality. Entonces, es el lugar donde se pueden crear las circunstancias para que las personas tengan una mentalidad ética. Where they can have an attitude of humanity. Donde puedan tener una actitud de humanidad. Dr. Ambedkar defined democracy as an attitude of respect of one citizen to another. Dr. Ambedkar definía democracia como una actitud de respeto sobre un individuo hacia otro. So we're trying to create that sort of attitude in the minds of people who come here. Estamos tratando de crear esa actitud en las personas que vienen, por ejemplo, aquí. So transforming their minds from whatever it was before to something much more human, much more ethical. Y transformar su mente de lo que era antes hacia algo más humano, algo más ético. We're not just wanting to address a few people. No queremos nada más aproximarnos a un número determinado de personas. Not just a few people in La Roma. No algunas personas meramente, por ejemplo, en la Roma. Or in Satélite. O en Satélite. The whole of Mexico City. Todo México, el país. That's like Don Quixote, that's our hopeless endeavor. Yeah. Y como Don Quijote, estoy como en una carrera quijotesca. But perhaps we'll be more successful. Pero quizá seamos más exitosos que él. But this brings me to another area. Pero esto me trae a la mente otra área. It's all very well to have a few individuals transforming themselves. Está muy bien tener algunos individuos que se transforman a sí mismos. A few thousand, that will make a difference. Y unos miles, por supuesto, va a ser una diferencia. But we need to do something more. Pero tenemos que hacer algo más. And this is a bit more difficult to talk about. Y esto es un poco más difícil de hablar. So forgive me if I'm
well, giving you some notes rather than a finished thought. Pero Yeah. y disculpen que apenas les pueda dar unos esbozos más que un camino claro. You've heard, I love Mexico. Y Yeah. como ya han oído, a mí realmente me encanta México. I felt immediately I arrived in Mexico, the first time I came, I felt at home here. Y inmediatamente la primera vez que vine aquí a México me sentí como en casa. I don't know why, really. Yeah. No tengo idea por qué. My Spanish is terrible. Mi español es fatal. Yes, it's too hot for me. Es un poquito caliente el clima para mí. I wasn't made for this climate. No parece que mi piel no estaba hecha para este clima. But I love Mexico. Pero me encanta México, lo amo. I've now formed so many friends in Mexico. He creado nuevos amigos en México. But there's something else, something more intangible. Pero hay algo más intangible. A Mexican culture is made up of so many different influences. Yeah? La cultura mexicana está constituida por tantas diferentes And influencias. it's very, very alive. Y está viva. I'm afraid in England we're very old. Me temo que en Inglaterra somos una sociedad vieja. We're slowly going to sleep. Y poco a poco nos estamos durmiendo. We're terrified of immigrants, but actually they're our best hope for the future. Estamos aterrados por los inmigrantes, pero la verdad es que son la única esperanza para nuestro futuro. But the sense in Mexico is of a life that is can grow even greater. Y el sentido que tengo al experimentar México es que hay una vida que puede todavía florecer más. There's some very deep forces that are still alive here. Hay unas fuerzas muy profundas que todavía están vivas. So how is Buddhism going to relate to these deeper forces? Entonces, ¿cómo es que el budismo se va a relacionar con estas fuerzas más profundas? Of course, in the 3 times I've come here, I've tried to visit as many different places as I can. Y por supuesto, las 3 veces que he estado visitando aquí México, trato de ir a cuantas diferentes partes puedo. I'm particularly fascinated by the pre-Columbian culture. Y particularmente estoy fascinado por la cultura precolombina. Because it's not dead. Yeah? Porque no está muerta. It's underground, yeah? Está un poquito por debajo de la superficie. And not very far underground. Y Yeah? no muy profundo abajo. And I've been particularly keen to visit areas like Chiapas, and I came 2 days ago from Oaxaca. Y particularmente estoy interesado en lugares como Chiapas, y acabo de llegar precisamente de Oaxaca. It's still very much alive, this deeper energy. Está verdaderamente viva esta energía. So how is Buddhism going to relate to that? Entonces, ¿cómo es que el budismo se va a relacionar con esto? If it doesn't find a way of relating to that, Buddhism will just be for a few people who come to do yoga and mindfulness. Y si no encuentra una forma de relacionarse con eso, simplemente va a ser una fuerza que se va a relacionar con gente que viene a yoga y a mindfulness. Good, great. Está bien. Yoga and mindfulness are very good. Está bien. But they're not enough. Pero no es suficiente. We have to tap much deeper forces. Yeah? Tenemos que tocar fuerzas más profundas. So I must say this time I've been very much reflecting on how we bring this transcendental, transformative energy into relationship with the deeper energies of Mexico. Entonces, últimamente he estado más interesado en cómo podemos traer estas energías trascendentales y se puedan vincular con estas energías más profundas que hay en México. How do we bring them into a relationship? ¿Cómo las traemos una en relación a la otra? Of course, this is not my job. I'm merely an observer of this. Yeah. Por supuesto, esto no es mi trabajo. Soy simplemente un observador en esto. Whose job is it? ¿De quién es el trabajo? Ustedes. You lot. You lot, yes. Ustedes sound so much more polite. I was thinking about there's a model, of course, we already have. Es un modelo que ya tenemos. Because the old pre-Columbian religions or religious forces were replaced. Porque las fuerzas precolombinas fueron reemplazadas. And
they were replaced in broadly two different ways. y fueron reemplazadas en general de dos maneras particulares. When I was in Oaxaca just 2 or 3 days ago, I went to Mitla. Cuando estaba en Oaxaca hace 2, 3 días fue a Mitla. I went with Nyana Dakini, who is by descent from Oaxaca. Fui con una miembro de la orden que se llama Nianadakini, que es de descendencia oaxaqueña. And so that was quite strong for me, being there with her. Entonces, de alguna forma fue bastante significativo estar ahí mismo con ella. So Mitla was apparently the Zapotec religious center. Y Mitla, se puede decir, era el centro religioso de la etnia zapoteca. And a fascinating place. Yeah? Es un lugar fascinante. And there's something in the air there. Y hay algo en el aire ahí. But what happened was when the Spanish arrived in that area, in Oaxaca, the Archbishop sent the army to destroy the center. Entonces, parece ser que cuando los españoles llegaron aquí, el arzobispo envió a un ejército para destruir todos los templos ahí. On a platform, he Y- built a temple, a church. Yeah. Y en una plataforma que se creó, que edificó una iglesia Dedicated to San Pablo, dedicado a San Pablo, who of course is the one who made Christianity into a universal religion. y es el que hizo al cristianismo una religión universal. So no doubt that's significant. No hay duda que esto es significativo. So yes, there you have the temple. Entonces, por supuesto, The- ahí the tienes el church, templo, the la church. iglesia, perdón, And it's on a platform. y está sobre una plataforma. In that platform, according to what I read, the Lord and Lady of the underworld lived. Pero de acuerdo a lo que leí, debajo de esa plataforma, el señor y la señora The underworld. del mundo subterráneo, del inframundo, Yeah, which mundo, of course ahí was está. Mitlan in Nahuatl. que por supuesto es Mitla en náhuatl, But in the Zapotec, it meant something, a place of rest. pero para los zapotecas significaba un lugar de descanso. This is what I've gathered. I'm no expert. I've just read a few things. Esto es lo online. que puedo conjuntar. No soy un experto, he leído solo algunas cosas. So, bang, you put a church on top of it. Yeah. Entonces pones una iglesia ahí And you try to keep those forces under. Yeah. y tratas de mantener esas fuerzas sometidas. Right next to the church was the main Zapotec temple. Y inmediatamente junto estaba el templo zapoteca. I've forgotten the word. I rehearsed the Zapotec word, but I've forgotten it now. Perdón, incluso ensayé esa palabra, pero ahorita ya no me acuerdo. But what it means, according to what I read, is the house of the vital energy. Pero de acuerdo a lo que averigüé, es el hogar donde está la energía vital. Bang, you put a church on top of it. Bang, puso una iglesia encima. That's one model. Ese es un modelo. We just go around destroying churches, destroying everything. Yeah. Entonces parece ser que los europeos nada más llegamos a destruir templos y a crear iglesias encima. Yeah, we sort of suppress all that. Yeah. Entonces, por supuesto, suprimimos todo eso. We probably won't succeed. Por supuesto, no hemos llegado a ser exitosos en esto. And is it really the way to go forward? Pero si te fueras a pensar, no es la mejor forma de hacer las cosas. So that's one model. Entonces, ese es un modelo. And you can probably fairly easily see it's not the model Buddhism would want to take. Yeah. Entonces, por supuesto, ustedes me imagino ya asumen que esto no es el modelo que los budistas quieren tomar. But there's another model, Pero hay otro modelo. just 10 kilometers away as the crow flies. Yeah. Entonces, apenas a 10 kilómetros donde vuelan los cuervos, There's the Virgin of Guadalupe. Yeah. está la Virgen de Guadalupe. So this is the other model. Entonces, ahí está el otro modelo. You know that site was apparently the site of a mother goddess. Yeah. Entonces, como ustedes saben, tal vez sepan que ahí estaba, que era un sitio donde los antiguos veneraban a la madre diosa. I learned the word, but I've forgotten it. Begins with a T. Perdón, me aprendí la palabra, pero se me olvidó. Empezaba con T. Tonantzin. There we are. There we are.
Él hace a Correct. propósito. ¿Sí? Yeah, I'm afraid these words just don't stick in my English brain. Parece que esas palabras son teflón para mi mente. And when I try to Yes. say them, something else comes out. Y cuando trato de decirlos me sale otra cosa. So I'll leave it to you to fill in the gaps. Entonces, por favor, ustedes ayúdenme en todo eso. So yes, that was the site of a triple goddess I've read. Yeah, Entonces era el lugar donde estaban las tres diosas. sort of triple, one god with three parts, not in the Trinity sense, but yeah, three aspects. Yeah. Entonces era un dios con tres Yes. partes, no en el sentido de la Trinidad. So yes, very skillfully, Entonces, somehow or other, that got translated into the La Virgen. no. Entonces, de una forma muy hábil, esta energía fue traducida en la Virgen de Guadalupe, Discovered by a Mexica, descubierta por un mexica brown face. Yeah. de complexión morena. So they took that ancient energy and brought it into their own religious framework. Entonces tomaron esa energía ancestral y la expresaron a través del marco religioso que querían. In other words, they tried to bring that energy into relationship with their own perspective. Entonces trataron de traer esa energía en relación a su propia perspectiva. That's what we have to do. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. We have to bring that transcendental energy that the Buddha introduced into the world into relationship with these deeper energies in Mexico. Entonces tenemos que traer esta energía transformadora que el Buda inauguró con respecto a estas energías más profundas que todavía yacen en México. Of course, not in a sort of New Age way. No, por supuesto, no en una forma de nueva era cuevera. Pretending to worship gods we have no feeling for. Pretendiendo que vamos a venerar diosas que ni siquiera tenemos relación con ellos. I don't even quite know what we have to do. No, y la verdad es que no sé del todo qué es lo que tenemos que hacer. We have to look for those deeper energies within us. Tenemos que buscar por estas energías más profundas dentro de nosotros. Look for them around us. Buscarlas incluso alrededor de nosotros. They're in political movements, for Están, instance. por ejemplo, en los movimientos políticos. I saw a great political demonstration a few weeks ago. Y vi una gran demostración política hace apenas unas semanas. And you could feel something bigger than the crowd present. Yeah? Entonces podrías casi sentir algo más grande que todas las personas ahí presente. Fortunately, at that time, a positive thing. Esperemos que cuando menos en ese momento algo positivo. But crowds can turn another way. Yeah? Pero la masa, los grupos se pueden voltear en otra dirección. We can see what is this endemic violence in Mexico. Y lo puedes ver con la violencia endémica que existe en México. It's from something quite deep. Viene de algo muy profundo. One feels it's some sort of, godlike energy that manifests. Y Yeah? parece ser que es una energía manifestando algo como de Dios. These deeper forces are neutral. They're neither good nor bad. Estas fuerzas más profundas son neutrales, ni buenas ni malas. But if we don't have a good relationship with them, they become destructive. Pero si no tenemos una buena relación con ellas, se vuelven destructivas. So yes, that's the other model. Entonces, este es el otro modelo. We have to come into relationship with these deeper forces of Mexico Tenemos que entrar en relación con estas fuerzas más profundas de México and allow the transforming force of the Dharma to change them. y permitir que la fuerza transformadora del Dharma las cambie. Again, I don't really know what this means. Otra vez tengo que repetir, no sé realmente qué significa esto. It can't be worked out up here. Yeah? No se puede simplemente pensar de una forma por la cabeza. It's got to be worked out through one's own practice. Tiene que manifestarse, tiene uno que entrar en términos a partir de la propia práctica. By learning to see those forces within one. Y aprendiendo a ver y sentir estas formas dentro de uno mismo. For instance, in dreams. Por ejemplo, en sueños. In greater sensitivity to the forces around us. Con una sensibilidad más profunda con respecto a las fuerzas alrededor de nosotros. Yes, but I think it's very, very important that we realize our task is not just to make people more mindful. Pero tenemos que estar muy conscientes que nuestra tarea no es simplemente hacer a la gente un poquito más consciente.
if we make them more mindful, if we become more mindful, it's not just of the surface of our minds. Y si llegamos a estar más conscientes, no es nada más a partir de la superficie de nuestra mente, But of the deeper forces within us. sino a la par de las fuerzas más profundas en nosotros. A topic that arises at this point is one that Upekshimati and I have been debating. Y un tema que ha surgido de esto es algo que Upekshimati y yo hemos estado debatiendo. What are we going to do about God? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Dios? Estamos muy preocupados. When I was first engaging with Buddhism, I really wanted to get rid of God. Tengo que confesar que cuando yo apenas inicié en el budismo, lo único que quería es deshacerme de Dios. I really didn't like God. De alguna forma no me gustaba Dios. I didn't believe in him, but I didn't like him. No solo no creía en él, sino no me caía bien. Of course, because God had become associated in my mind with an oppressive social and religious attitudes. Yeah? Y por supuesto, esto venía porque yo había asociado a Dios con un sistema represivo social del cual yo estaba padeciendo. But I began to realize that when people talk about God, they don't necessarily mean something with which I am not familiar. Pero me di cuenta conforme encontré personas que hablaban de su relación con Dios, que había algo a lo cual no era extraño para mí. I believe that philosophers of religion generally say that there's sort of three dimensions of God that are spoken of. Entonces, cuando se habla filosóficamente con respecto a Dios, se habla en términos de tres dimensiones a lo que corresponde Dios. First of all, there's God the creator. Por supuesto, está primero Dios el creador. That's perhaps a key part of the idea of God. Y eso es parte fundamental de lo que es la idea de Dios. Then there's God the judge. Y después está Dios el juez. The one who punishes evil and rewards good. El que castiga la maldad y premia lo que está bien. Let's make sure the baby doesn't overheat. There we are. She's so good, isn't she? Sí. Sí. Y te la traen para que la cuides. So, yes, there's God the creator, God the judge. Entonces está Dios el creador y Dios el que otorga un juicio. But the third aspect of God is God as ideal. Y el tercero es Dios como un ideal. God as a sort of ideal of human existence. Como un ideal de la existencia humana. You might even say the projection of human perfection. Y puedes incluso decirlo como la proyección de la perfección humana. Some people do you need to move? You're getting very hot there, are you? Oigan, si alguien se necesita mover, tenemos I bronceador won't de be aquel lado. going, not for very much longer. I don't want you to melt. Sí, no quiero que se derritan. Aquí hay lugares Yeah. y se puedes traer una piña colada. Aquí hay lugares si alguien está en el suelo. Hay varios lugares. 6, 7. I was worried about you. You were beginning to. Sí, ya te parecía que te ibas a desmayar. Siéntate donde quieras. So, ¿Hay más? Aquí hay 2 lugares más. so we've got 3 aspects of God. Entonces, tenemos 3 aspectos de Dios. In Buddhism, God can't be creator En el budismo, Dios no puede ser creador. because there's no creation. Yeah, Porque no ha habido una creación. there's an indiscernible beginning to a process of conditions. Hay un principio indiscernible de los procesos que constituyen el universo. And the Buddha said, we cannot know the beginning of things. Y el budismo postula que no se puede saber el principio de las cosas. So, okay, no God the creator. Entonces, esa parte de Dios, no. God the judge. Dios el juez. Well, in Buddhism, what as it were, rewards skillfulness and as it were, punishes unskillfulness is simply natural process of karma. Y lo que en el budismo reditúa como premio o castigo son las leyes naturales del karma. If we act harmfully,
that comes back on us. Si actuamos de una manera de daño, esta regresa a nosotros. We don't need a God to do that. Yeah? No necesitamos un Dios que distribuya eso. Life rewards and punishes. Yeah? La vida misma premia o castiga. It creates, from our unskillful action, our harmful action, repercussions in our own mind and experience. Crea en nuestra propia mente repercusiones en nuestra vida y demás. And when we act skillfully, we feel happier. Y cuando actuamos de una manera hábil, nos sentimos felices. We don't need a God to understand these processes. No necesitamos un Dios que interceda sobre estos procesos. But yes, we need an ideal. Pero por último, necesitamos un ideal. We need an idea of what we can become. Necesitamos una idea de en lo que nos podemos transformar. And of course, for us as Buddhists, that ideal is the Buddha. Y por supuesto, para nosotros ese ideal es el Buda. We don't use the language of God No se utiliza en el budismo el lenguaje de Dios because it's complex. porque es complejo, It's mixed up with other notions. porque está revuelto con otras nociones, It's mixed up with theology, está envuelto en teología, with ecclesiology, with churches and so on. con bueno, eso. Ecclesiología. Esto sí la sabes porque You know what it is, yeah? So we don't use that term, no usamos ese término, but part of what people mean by God is what we mean by the Buddha. pero de alguna forma lo que las personas refieren como Dios es lo que referimos como Buda. So these days I don't deny people when they say they believe in God. Entonces, estos días no me pongo a discutir cuando las personas hablan de una creencia de Dios. When I was young, I would get very fierce about it. No God. Y cuando era yo joven, me ponía feroz con respecto a eso. Les decía, no hay Dios. You can imagine I didn't bring so many people to the Dhamma. Y como se puede imaginar, no muchas personas se hicieron receptivas del Dharma. But what I would say now is, yes, I understand what you mean by the ideal. Y por supuesto, hoy puedo decirles, entiendo lo que quieres decir por el ideal. What I call that is the Buddha. Lo que yo llamo a eso es el Buda. Not just the historical Buddha, but what the Buddha, as it were, represents. No el Buda histórico únicamente, sino lo que representa el Buda. That transcendental energy. Esa energía trascendental. So, yes, I think we have to come to terms with the religious life around us. Entonces tenemos que entrar en términos con la vida religiosa que existe alrededor de nosotros. Not compromising with it, No comprometernos con ella, but coming into relationship with it and finding common ground. Sino entrar en relación con ella y encontrar un común denominador. So that we can bring that energy into relationship with the transcendental Entonces, energy. que podemos traer esa energía en relación a esto que aspiramos. So those are my notes towards a discussion of transforming Mexico. Entonces, esas son las notas, los atisbos que puedo darles con respecto al proyecto de transformar a México. I don't dare go any further Y no me atrevería a ir más allá, because I'm not a Mexican. Yeah. porque no soy mexicano. I can tell you about transforming England. Te puedo decir lo que significa transformar a Inglaterra. We haven't done very well so far. No lo hemos hecho muy bien, la verdad. But yes, you have to transform Mexico. Por supuesto, ustedes son los que tienen que transformar México. You need to come in contact with that transcendental energy coming through the Buddha. Entonces, ustedes son los que tienen que traer en contacto con esa energía transformadora. You need to let it transform you, body, speech, mind. Y debes permitirle transformarte a ti en tu cuerpo, habla y mente. In your body, your emotions, and your awareness. Y en tu cuerpo, en tus emociones, en lo que es tu conciencia. You have to then let that transform the world around you. Y debes de permitir a todo eso transformar al mundo alrededor. And together you need to engage with the deeper forces of Mexico. Y juntos deben de relacionarse con esas fuerzas más profundas en México. And bring them in relationship to the Buddha. Y traerlas todas ellas en relaciones al Buda. So I'd be very interested to see
what happens at the Satellite Buddhist Center Entonces, before I come again. me va a interesar mucho saber cómo se transforma el Centro Budista de Satélite cuando venga en el futuro. I'm expecting that next time I come, I'll see a sort of wonderful, pure heavenland around here. Entonces, yo espero que cuando regrese yo encuentre toda una tierra pura, angelical alrededor mío, o un montón de virgen de Guadalupe. Ah, un montón. Hombres y mujeres también. But yes, I wish you very great good fortune in this work. Entonces, les deseo muy buena fortuna en este gran trabajo. It's really important for our world. Es muy importante para nuestro I'm mundo. sure that many of you will feel as I do. You hardly dare look at the news. Y estoy seguro que que ustedes como yo, que a veces no me atrevo ni siquiera a echar un vistazo a las noticias. Things seem so desperate. Las cosas se ven hoy en día tan desesperadas. Yes, you've got some hope at the moment in Mexico. Por supuesto, tienes ahora una esperanza en México, But the wheel turns. pero la rueda gira. So the world badly needs this transformative energy. Y el mundo necesita más que nunca esta energía And transformadora. it's each of us, the job of each of us to bring about that transformation. Y es el trabajo de cada uno de nosotros traer esa fuerza transformadora. So thank you very much indeed for listening so patiently to me. Gracias por escucharme tan paciente. And thank you very much for coming.